Bueno, el grueso de la presentación lo va a tener luego mi compañero con el tema de los gemelos digitales. Yo quería hacer un poco una contextualización de los procesos que se hacen en la empresa, ¿no? Dentro del Centro Tecnológico de la Energía. Para ello, bueno, he hecho este índice que es un poco hacer un estado del arte, un poco ver los proyectos que hemos realizado, qué técnicas son las más punteras o las que hemos observado que sacan los mejores resultados. También darle un poco de peso al tema de tratamiento de datos, ya que no solo es importante la arquitectura que se escoge del modelo de redes neuronales, sino muchas veces también el tipo de variables exógenas que se escogen y cómo se trata, depende del tipo de problema. Y luego hacer un poco de exposición de algunos resultados más notables que hemos conseguido dentro de la empresa. Bueno, en los estados del arte que hemos observado, he hecho un poco de recopilación de las arquitecturas más interesantes que me han parecido de redes neuronales. En todo tema de tratamiento, modificación, clasificación de imágenes hay 1000 tipos de arquitecturas más complejas de redes neuronales profundas, como pueden ser las convolucionales, las generativas o los modelos de difusión. Y luego en todo temas de predicción de series temporales, predicción de demanda, predicción de consumo, se suelen utilizar las redes neuronales profundas normales o algún tipo de redes recurrentes o LSTM. También modelos de ensembles que combinan varias arquitecturas de modelos. Bueno, antes Emilio comentaba el tema de que hay que hacer una pregunta, ¿no? Hay que hacer un poco de... No se puede aplicar el Machine Learning y la IA sin tener un poco un objetivo. Y los objetivos que más afrontamos dentro de la empresa son los siguientes. El primero es el de la optimización de consumo. Hay un problema en las redes que es que en horas de pico de consumo se produce una sobrecarga severa de la red, lo que puede producir problemas de salud de la red o cualquier otro tipo de problemas de consumo. ¿Qué se quiere hacer con esto? Se busca hacer el peak saving, es decir, hacer un sistema de consignas complejo que lo que haga sea distribuir la energía en otras horas de consumo para reducir esa sobrecarga de energía. ¿Qué técnicas de Machine Learning se aplican para realizar este problema? Pues principalmente, por ejemplo, en contextos en los que el usuario tiene una gran influencia sobre los datos, como puede ser, por ejemplo, una gasolinera eléctrica, se buscan predecir muchas veces esas variables que dictan el comportamiento del usuario. Ya sea, por ejemplo, una predicción en función del histórico de cuántas horas va a estar un usuario cargando, cuánta energía requiere de la red, cuánta energía puede suministrar la red por el tema del vehicle to grid y todos esos sistemas y demás. Y luego lo que se hace es una lógica de un optimizador que en base a estos requerimientos de la red haga consignas adaptadas a cada usuario para repartir esa energía, ¿no? Y para evitar en todo caso la sobrecarga de la red. También el tema de gemelo digital que os explicará Fernando más adelante también tiene mucho que ver en esta parte, ¿no? De un poco mantener la salud de la red y dividir el consumo de energía. Luego, otro de los problemas más típicos es el de predicción de series temporales. De cara a la planificación de la red interesa mucho saber cuáles son las proyecciones de generación, cuáles son las proyecciones de consumo de los usuarios a nivel de agregaciones grandes como puede ser una provincia o un país o a nivel de puntos más específicos de la red. Eso tiene interés a todos los niveles. Y lo que se suele hacer en estos casos suelen ser los modelos estos más típicos de series temporales como son el LSTM o una red neuronal profunda con las variables exógenas pertinentes. Y luego el otro problema que más encontramos es el del mantenimiento predictivo. Aquí lo que se suele hacer, bueno, aquí suele haber un problema, porque la lógica nos diría que queremos hacer un modelo clasificador normal que clasifique por un lado los casos de error y los casos de funcionamiento normal. Lo que pasa es que en la gran mayoría de sistemas actuales no hay una gran cantidad, no hay un gran volumen de casos de error con los que podemos entrenar con los que tenemos un dataset equilibrado de casos de error y casos de no error. ¿Qué se hace en estos casos? Pues simplemente se entrena una red neuronal con el comportamiento normal de consumo de un sistema y se aplica unos sistemas que se llaman las gráficas de control EWMA. Esto es un ejemplo de un sistema un poco más rudimentario, que lo que hace es analizar en base al histórico de predicción cuál es el comportamiento normal de la red y en el momento en el que se pasan esos límites inferiores o superiores de consumo, se asigna como que es un error. Es una forma de predecir errores sin tener datos históricos reales de errores. Y luego la técnica más puntera en sistemas en los que sí que hay una monitorización más extensa de los sistemas generadores es el análisis de imagen. Esto depende del contexto, pues con esas redes neuronales que hemos visto como los modelos de difusión o las redes convolucionales, sí que podemos detectar, podemos entrenar un modelo que detecte específicamente cuáles son las imágenes con casos de error, ya sea por ejemplo trazas de hielo en molinos de viento o
o el posible riesgo que decía de aves acercándose a las aspas, etc. Esto ciertamente tiene un valor en todo el tema de generar artículos científicos y tiene un valor divulgativo, pero es un problema real, un problema que las empresas buscan solución. Ahora mismo uno de los tipos de proyectos que más desarrollamos son los Data Challenge y licitaciones, que son un tipo de proyectos que publican las empresas distribuidoras, como puede ser Red Eléctrica o Iberdrola, en la que hacen como una especie de contrato de liberar datos al público y en un marco de tiempo entrenar un modelo para solucionar cualquier tipo de problema que pidan. Los datos y los problemas que suelen pedir varían mucho. O sea, por ejemplo, hemos llegado a hacer problemas de predicción de generación eléctrica, de demanda eléctrica, desde lo más desagregado, que es el punto de suministro de varias zonas residenciales, hasta centros de transformación, pasando por líneas de baja tensión y cualquier punto de agregación que nos pidan. Y luego también, por ejemplo, los de red eléctrica suelen ser a nivel más agregado, es decir, predecir la generación eléctrica en tal provincia, predecir la demanda eléctrica o la generación en toda una instalación de cualquier tipo de generación de energías renovables. Ahora mismo también hay una iniciativa con Iberdrola, que es que en vez de dar ese marco de tiempo limitado para desarrollar los modelos, simplemente hacen el Open Data, liberan todos los datos que se han hecho en las licitaciones y dan todo el tiempo del mundo disponible para que las empresas desarrollen modelos más refinados de redes neuronales. En tema de tratamiento de datos varía mucho. En temas de series temporales, depende del tipo de red neuronal que apliques, es importante estructurar los datos de forma que el histórico tenga valor. En la parte del STM, por ejemplo, pide una estructura muy específica que es la de ventana deslizante. Es decir, para tú predecir un instante determinado de la red, necesitas una ventana arbitraria de datos, depende del tipo de problema que quieras resolver, para señalizar que ese es el histórico asociado al siguiente punto de predicción. Hay muchas librerías que colaboran con que ayudan con este tipo de problema, como el Time Series Generator de Keras, que tú le especificas el marco de tiempo que quieres hacer, ya sea para predicción a corto plazo, predicción a medio plazo, y te hace esa generación de los vectores de datos. Y luego, si quieres tratar series temporales con redes neuronales normales, lo que haces es cualquier tipo de lógica o extracción de variables exógenas que señalicen el histórico con el marco de tiempo que tú quieras especificarle. Es decir, por ejemplo, quieres hacer una predicción a una semana vista. Pues tú lo que haces es que para un tipo de dato te vas guardando todos los históricos de, por ejemplo, la media de generación de la misma hora en la semana anterior, la media de generación en el día anterior, marcas de tiempo anteriores según veas que es interesante. En todos estos casos interesa hacer un pooling de variables muy extenso y luego aplicar cualquier tipo de lógica para seleccionar las variables más importantes, ¿no? Luego, en tema de generación y demanda, es importante elegir las variables exógenas que más importancia tengan. Por ejemplo, a nivel de usuario, cuando estamos tratando predicciones de demanda, hay que incluir variables que tengan interés o que, en cierto modo, modelen cuál es el comportamiento de los usuarios en determinadas situaciones. Por ejemplo, hay un tipo de variables que es las de cooling y heating de Tigris-Day, si no recuerdo mal, que son unas que marcan los periodos en los que los grados a nivel residencial están por encima o por debajo del nivel de confort, de un nivel de confort estándar, lo cual suele suponer que enciende la calefacción o enciende el aire acondicionado, lo cual supone picos de consumo y se puede modelizar en los datos. También todo el tema de precipitación, de temperatura y tal, pero eso ya depende, bueno, es interesante extraer ese tipo de variables, pero ya depende del contexto de recogida de los datos. A nivel de generación, simplemente es muy sencillo, es muy directo. Depende del tipo de generación que estés tratando, utilizas las variables exógenas que más sentido lógico tengan. Es decir, si estás haciendo generación eólica, vas a elegir variables, por ejemplo, de velocidad del viento, a distintos grados, a distintas alturas. Si estás haciendo predicción fotovoltaica, pues eliges la irradiancia, también a distintos grados. Si estás haciendo termosolar, pues la temperatura ambiente, etc. Hay muchos tipos de variables exógenas que tienen interés, depende del tipo de problema que quieras resolver. Luego hay un problema, que es que si, por ejemplo, la pregunta que te hacen o el tipo de predicción que te piden tiene un nivel de agregación muy grande, las variables exógenas que extraigas no serán representativas. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que te pidan la generación eólica, fotovoltaica o termosolar de grandes zonas, o lo que puede ser una provincia.
lo que hay que hacer en nuestros casos es un estudio de distribución de las estaciones, estudiar cuáles son las provincias con mayor densidad de esas estaciones generadoras y hacer un tipo de media ponderada de los datos para que se modelice con mayor influencia las zonas con mayor volumen de datos. Luego, en el tema de variables exógenas, obviamente si a ti te piden predecir la generación de una provincia, no puedes coger solo la temperatura, la irradiancia, la velocidad del viento de un punto determinado, porque no es representativo de toda la región. Aquí hay varias soluciones. Una que le damos nosotros, por ejemplo, es el mallado de datos. Es decir, establecer las coordenadas del límite de cualquier región que estemos haciendo, ya sea del país o de provincias, establecer puntos intermedios y hacer un mallado. Simplemente coger las variables meteorológicas de todos los puntos del mallado y hacer una media. Esto lo que busca es pues, mitigar la inexactitud de las medidas y maximizar la representación de la región. Pero muchas veces hay factores en los datos, ya sea a nivel de la región o a nivel temporal, que no se puede modelizar con estas medias ponderadas, y sí que es más interesante, por ejemplo, separar los datos separar los modelos en un modelo que solo prediga los datos en verano, un modelo que solo prediga los datos en invierno, o modelos por provincias si tienen características muy diferenciadas. Pasando ya a los resultados obtenidos, un ejemplo es un artículo científico que hemos preparado para la conferencia de 2005 de CIRRE, en la que estudiamos cuál es la mejor forma de predecir la generación eólica, fotovoltaica y termosolar en una ventana de tiempo de 1 a 48 horas previas al instante de predicción. Bueno, aquí realizamos todo tipo de pretratamiento y selección de variables exógenas que os he comentado antes, ¿no? Lo que observamos principalmente es que la energía termosolar es la más fácil de predecir, quizá porque es la menos expandida y es la que menos puntos distintos y variabilidad tiene, pero que en general los modelos de redes neuronales o de ensembles, las combinaciones de varios modelos, son las que mejor mapean. Aquí, bueno, no voy a entrar mucho más en resultados porque son tablas de datos, pero el artículo está público y lo podéis buscar. Y luego otro resultado que hemos hecho es en el proyecto de Trinites, que es uno de los proyectos que más recientemente hemos finalizado dentro de la empresa, que la idea era hacer un entorno de recarga inteligente interconectado. Es decir, queríamos desarrollar 3 componentes principales, depende de enfocados a 3 actores distintos, ya sea el usuario, el gestor de las instalaciones y el gestor de la red, cada uno con su protocolo de comunicación, y desarrollar modelos de IA que generen consignas de uso óptimo para cualquier tipo de actor de la red. Aquí, por ejemplo, hay un resultado de la web, que creo, si no me equivoco, es la parte del DSO, del Distribution System Operator, que lo que hace es generar una predicción de la energía generada, una predicción de la demanda energética, las combina y hace una consigna de cuál es el consumo óptimo para un día, para no sobreasignar energía a una instalación. De nuevo, también hay muchos más resultados que podríamos discutir, pero que tampoco no cabía todo en la misma presentación, ¿no? Y ya con esto doy paso a mi compañero. Buenas, soy Fernando Negó, soy compañero de Marcos en el Centro Tecnológico, y mi línea de trabajo estamos enfocada en los gemelos digitales. Como el concepto de gemelo digital es un concepto que no está muy claro algunas veces, quería empezar hablando del concepto de a nivel académico. El origen surge por Michael Griff en una conferencia en Michigan en 2002, el cual en una conferencia sobre el ciclo de vida del producto ya define las 3 bases del gemelo digital. No lo nombra como tal, pero ya lo define, que sería la parte real, la parte digital y la conexión o la unión entre ambas. A nivel del concepto ha ido evolucionando desde 2002 y hay muchas definiciones. Sin embargo, todas tienen en común una parte, al final, que es una representación virtual de una realidad física. Si vemos la aplicación de gemelos digitales, es anterior a la definición a nivel académico. Por ejemplo, la NASA ya en el 70, en la misión Apolo 13, utilizó gemelos digitales no solo para el desarrollo de la misión y que fuera un éxito, sino incluso previamente a la misión. Si vemos bibliografía, vemos que incluso pone que se emplearon 15 simuladores para entrenar a astronautas y controlar la misión, y esto definió un poco lo que era la diferencia entre un gemelo digital y una simulación estándar como se conocía hasta la fecha. Un gemelo digital tiene que ser capaz de adaptarse a las condiciones reales y tiene que ser capaz de realizar predicciones precisas de esta realidad. Si vamos un poco más al concepto de cómo el gemelo digital influye en sostenibilidad y eficiencia energética,
es importante destacar que el gemelo digital tiene potencia en toda la cadena de valor del dato energético. Lo podemos tener en la mejora permanente, podemos tener la eficiencia energética o la sostenibilidad operativa, con algunos ejemplos o casos de uso que ya se están utilizando en los proyectos. Vemos que puede servir para predecir el consumo energético y coste, puede ser una herramienta de soporte de toma de decisiones para mejorar sobre todo el nivel energético en este caso. Tenemos optimización tanto del I/O de planta como de flujos energéticos como de secuenciación productiva, que lo veremos luego en un caso de uso y caso de éxito. El cálculo de la huella de carbono, que también lo hemos introducido en las siguientes diapositivas. Incluso el cálculo de KPIs en plantas con bajo nivel de digitalización. Vemos, por ejemplo, un layout de una planta y aquí una proyección energética. Si vamos a cómo desde Elite generamos estos gemelos digitales energético-productivo, nos basamos también un poco en el concepto que os expliqué anteriormente del origen, en el cual tenemos un espacio real del cual tenemos o conocimiento o somos capaces de tomar datos a través de medidas o tenemos datos que nos facilitan las diferentes empresas. A partir de estos datos o conocimiento, lo que nos hace falta es generar un espacio virtual. Dentro de las técnicas para hacerlo existen varias. Podemos generarlas a través de algoritmos propios, a través de ecuaciones físico-matemáticas o a través de, como ha explicado Marcos, a través de IA, redes neuronales. Al final la idea es tener un conjunto de datos para ser capaz de entrenar una red en la cual, a partir de variables productivas del proceso, la máquina, el sistema, lo que queramos modelar, es capaz de hacer esta predicción de la potencia energética. Este espacio virtual nos va a generar una base de datos del proceso y también resultados de la simulación, que al final puede venir a interactuar con el espacio real para darle un feedback al usuario del gemelo digital o al investigador o al centro, que pueda ser utilizado en la optimización operativa de este gemelo digital. Vemos que el gemelo digital tiene mucha potencia y muchos campos de aplicación, entonces es importante establecer, por ejemplo, la estrategia de explotación de esta herramienta. Vemos que es capaz de predecir, ya sea a partir de redes neuronales, a partir de ecuaciones físico-matemáticas o algoritmos propios. Esa predicción nos puede generar un diagnóstico de qué está ocurriendo en ese gemelo y su relación con la realidad, y puede servir para optimizar en base a este diagnóstico. Si vamos un poco a lo que sería un árbol de actuación, el gemelo digital nos va a permitir detectar oportunidades, analizar el impacto de estas oportunidades y verificarlas. Una vez verificadas, se pueden implantar en el espacio real, optimizar la operativa e incluso, una vez teniendo este gemelo ya optimizado, diagnosticar nuevas soluciones que nos vayan ocurriendo. Como un poco demuestra nuestro trabajo, queríamos señalar algunos casos de aplicación o casos de éxito de este gemelo digital que hemos obtenido en diferentes proyectos dentro del ITE. El caso primero, basado más en la parte de eficiencia energética, es la planificación de la secuencia operativa en base a la energía disponible. Nosotros hemos denominado como calendario verde y por eso un poco una explicación teórica de qué consiste este uso. Al final, nuestro concepto se basa en planificar la producción y otras actividades que ocurren en la planta en base a minimizar el consumo energético y emisiones de CO2. Al final, dentro de esta estrategia existen diferentes formas de hacerlo. Tenemos energías renovables. Como bien sabemos, la energía renovable no es constante, hay muchas variables que influyen en ella. En nuestro caso, en lo que hemos estudiado, estamos en las industrias y la que más común es la fotovoltaica. Entonces, nuestra planificación se basa en, aparte de una predicción fotovoltaica, sabemos que no es lo mismo generar energía a las 7 de la tarde que a las 2 de la mediodía. Por lo tanto, una buena planificación sería mover los productos con mayor demanda energética a las horas del día donde tenemos mayor planificación fotovoltaica. Tenemos también la utilización de procesos. Si conocemos el proceso y qué variables influyen en ellas, podemos optimizar este consumo energético. Por ejemplo, un caso de uso sería en un quemador cerámico, su ajuste o control en base a la temperatura del día o de la sala. Vamos a hablar también de mantenimientos, no solo predictivos como bien habló Marcos, sino incluso a largo plazo. Somos capaces de predecir la generación y el consumo a nivel semanal o mensual. Podemos programar mantenimientos para que coincidan con periodos del año en los cuales tenemos mayor generación renovable, incluso la gestión de la carga productiva. Podemos utilizar el gemelo para evitar sobrecargas de ciertos productos o máquinas. Si vamos a un caso de éxito concreto de este modelo, tenemos a la derecha los gemelos funcionando. Tenemos un modelo base con un orden productivo aleatorio y un modelo optimizado en el cual, a partir del gemelo, hemos generado este orden productivo en base al objetivo de minimizar la energía consumida de red. Si ponemos un poco en contexto, estamos en una empresa textil de la Comunidad Valenciana que cuenta con una planta fotovoltaica y tiene una flexibilidad productiva a corto plazo. ¿Qué me refiero con flexibilidad productiva a corto plazo?
Pues que puede cambiar el orden productivo siempre y cuando los productos se terminen al final del periodo establecido, el día y medio. Al final, si vemos los dos gemelos, tenemos en la parte de la derecha la potencia térmica simulada, en la parte más abajo los indicadores medioambientales. Tenemos datos instantáneos de potencia, temperatura y energía, e incluso datos hídricos, porque esta máquina pues tiene consumo de agua. Si vamos a la parte de la izquierda, que nos interesa en este caso de uso, estamos viendo una predicción de la potencia eléctrica en base al orden productivo, además de indicadores de energía. Si vamos a los resultados de esta optimización de orden productivo, que es lo que nos dará la simulación cuando termine, que ya termina, es que, así como la energía consumida total no ha cambiado, vemos una variación en la energía de compra de la red. Vemos como en el modelo base, la energía comprada de la red es de un 70% la utilizada, y en el modelo optimizado estamos en torno al 60%. Por lo tanto, tenemos una reducción del consumo de red de un 10%. El siguiente caso de uso se basa más en la sostenibilidad y es en la agrupación de programas productivos con necesidades hídricas similares. Al final, nuestro objetivo es aumentar los productos para que haya una reducción en el consumo del agua. ¿Cómo lo conseguimos? Pues realizando productos con menos ciclos de limpieza. Al final, si hay menos ciclos de limpieza, pues mejora la eficiencia operativa, menor tiempo de inactividad de la máquina, menor gasto de agua y energía, ahorro en costes y, por tanto, también menor impacto ambiental y procesos más sostenibles. Si vamos al caso de uso de la reducción de demanda hídrica, en el contexto también es una empresa textil, en la cual la máquina que estamos realizando tiene distintos programas con distintos requerimientos hídricos. Y al final lo que se quiere es optimizar este consumo de agua. Si vemos los gemelos digitales funcionando, representan la parte de tratamiento de agua de la planta, tanto energética como hídrica. Y lo bueno de los gemelos digitales es que somos capaces de saber de dónde viene cada agua en cada momento y, por lo tanto, incidir en el dato que nos interesa, que es la optimización de la máquina en concreto. Si hacemos una reordenación de los productos, el modelo base es una reordenación aleatoria y el optimizado es generado por el gemelo, digamos como para los mismos productos, aunque haya una variación del espacio de tiempo producido, con una reducción del consumo de agua. En el modelo base nos hace falta 17 metros cúbicos de agua para esta producción y en el modelo optimizado llegamos a 11 metros cúbicos de agua. Al final vemos que para los mismos productos realizados se consigue una reducción del 36%. Este resultado es de una simulación de un día y medio, pero esto está probable en el tiempo si conseguimos esa flexibilidad operativa en los productos. Y por último, también centramos en la sostenibilidad y no tanto en la optimización, sería hablar de la obtención de la huella de carbono asociada a cada producto, incluso a cada proceso. Para ello, esta diapositiva más teórica explica un poco cómo modelar este gemelo digital o cómo es nuestra metodología para hacerlo. Al final tenemos un producto que tiene un índice de identificación dentro del gemelo, va al proceso número 1, en el cual a partir de técnicas, ya sea de inteligencia artificial, físico-matemáticas, hacemos una predicción de ese gasto energético y a partir de cálculo avanzado conseguimos las emisiones de CO2. Este producto seguirá su proceso, si tiene más procesos, irá por ejemplo al proceso 2, en el cual pues, tendrá su gasto energético y sus emisiones asociadas. Por lo tanto, la metodología consiste en una predicción de la demanda energética para luego calcular lo que serían las emisiones de CO2 asociadas tanto al producto como al proceso. Al final, en cuanto a beneficios, este gemelo digital pues, nos permite un seguimiento del consumo pues, bastante potente. Somos capaces, a partir de estos datos, optimizar el proceso. Seremos más transparentes y tenemos mayor trazabilidad de qué ocurre en los procesos y en nuestros productos. También estimar los costes, tanto energéticos como de producto, e incluso ayudar al cumplimiento normativo que actualmente la huella de carbono pues, está siendo más avanzado. Siguiendo el mismo esquema, vamos al caso de éxito 3, en el cual es una empresa textil, en este caso otra distinta, en el cual hay distintos procesos, tenemos pintado, secado, acabado, y se quiere saber la huella de carbono asociada a cada producto y a cada proceso. Si vemos los gemelos digitales funcionando, vemos en la parte de arriba el gemelo de la planta, en el cual tenemos la línea de tintado, por ejemplo, en el cual en la parte de abajo vemos lo que sería la predicción energética, tanto térmica como eléctrica, vemos incluso indicadores de energía consumida por horas o KPIs más de proceso, en el cual se introducen ya variables productivas. Y si hacemos zoom en la parte de abajo, que es la de medio ambiente, vemos que están los indicadores energéticos de huella de carbono. Vemos incluso que este gemelo pues, lo que hace es una predicción, o sea, calcula los kilogramos de CO2 por metro lineal del proceso, un acumulado de toneladas de CO2
incluso los kilogramos de CO2 del último producto que se ha realizado. Aparte, es un poco un esquema de dónde viene cada uno de los datos. Por lo tanto, este gemelo lo que nos permite es una predicción de la huella de carbono, aparte del resto de indicadores que nos hace falta para el proceso. Por último, para acabar, pues una imagen de nuestro centro, información y también el contacto mío de Marcos, por si hay alguna duda o algo que queramos comentar. Gracias a la atención.